Buenos días a todos. Qué bonito es ver a la familia unida, la familia reunida en torno al Señor. Nos alegramos con las alegrías, nos entristecemos con las tristezas, pero sobre todo ponemos de manifiesto que el Señor está en medio de nosotros, lo que es un motivo profundo de gozo. Hoy voy a continuar con la predicación de días pasados. Últimamente las predicaciones me duran meses. Será que con la edad va uno contando muchas batallitas. Pero quisiera, en días pasados hablé de la armonía, de la humildad. Yo hoy quisiera hacer el énfasis de la misma predicación, pero sobre todo con la idea del descanso. El texto que acabamos de leer de Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. O Jesús nos miente, o Jesús nos está ofreciendo la oportunidad de encontrar descanso a vidas cargadas. Recuerdo a un hermano que estuvo unos años con nosotros, de origen malasio, aun cuando él era chino, venía China. Algunos que llevan mucho tiempo lo recordamos y lo recordamos con mucho cariño, porque era una persona muy servidora, muy amorosa. Y él, al ser de origen chino, me decía: lo que más me costó de entender a Cristo y a encontrar a Dios es el concepto de gracia. ¿Cómo? Explícame. Que Dios haga algo por alguien a cambio de nada. ¿Cómo? Los chinos estamos acostumbrados a que nada es gratuito. Todo te lo tienes que ganar. Todo tú tienes que hacer algo como un intercambio. Entonces, la misericordia de Dios, la gracia de Cristo, la bondad de Dios, se les hace muy difícil para aceptar el Evangelio de Cristo. Quizás nosotros pertenecemos a un mundo occidental donde todo nos es gratuito, donde creemos que el frigorífico está lleno porque por las noches nos acostamos y por la mañana está lleno. Y la ha puesto ahí los fantasmas nocturnos, han llenado el frigorífico, y que todo es gratis. Pero en Oriente tiene muy claro la idea de que Dios está a nuestro favor. Está impregnada desde las primeras páginas de la Escritura. Dios creó el mundo y a cada creación dijo Dios, y vio que era bueno. Y todo lo creado estaba a disponibilidad nuestra, del ser humano. Hay gente que tiene problemas con el origen del mal y el origen... Bueno, lo que la Biblia nos habla es que lo que Dios creó es para nuestro bien. E incluso todo lo creado tenía una función. Alargabas el brazo y, como algunos que vivís en los países caribeños, ahí está el mango disponible, el coco, etc. ¡Sale solo, sin criarlo! Aquí cuesta más trabajo. Sin embargo, y Dios dijo: todo esto está para que vosotros dispongáis de ello. ¿Qué ocurrió? Todo es vuestro, menos no utilicéis el árbol del bien y del mal. ¡Todo! Solamente uno. ¿Por qué? Porque el día que vosotros sepáis el bien y del mal, seréis como un Dios. Ya vosotros no tenéis la referencia, el que dice lo que es correcto e incorrecto es Dios, sino que tú eres otro Dios, el que va a decir: no, yo defino lo que está bien, yo defino lo que está mal. El hijo, que está en la casa del padre y de la madre, viven de la casa, pero como todos los preadolescentes, dicen: mi papá y mi mamá no saben como yo. Mi papá y mi mamá son muy viejos, no saben. No saben. No saben. ¿Y entonces qué hacemos? Pues yo sí sé. Bueno, tú sabes. Bueno, los padres sabios dirían: si tú sabes, ahí tienes la puerta de la casa. Lo que se da cuenta el niño y la mamá se van de casa es que han perdido el paraíso. Han perdido el paraíso de encontrarse la comida, el cariño gratis todos los días de su vida. El ser humano perdió esto. ¿Y qué ocurrió? Esto es muy esbozado, Esto es mucho más complejo y más complicado. Pero bienaventurado padre, porque las cosas tuyas las entienden los niños. Y los sabios que han tenido este mundo, que son tan rebuscados, sofisticados, no las entiende, se pierden. Así que, niños, vosotros tenéis mejor entendimiento de quién sea Dios y cómo es Dios
de lo que tenemos los adultos con los años que vamos y los que vamos leyendo muchas cosas. Dice, hay un momento, ya mujer, fíjate que tuviste a Caín, tuviste a tus hijos y a Abel, y ahí fue, yo encontré algunas mujeres que dicen, aquí venía una señora y un señor que venían con, no sé si eran 8 o 10 niños. Y yo le preguntaba, ¿y hasta cuándo? Dice, todos los que el Señor nos mande. Dice, y tú decías, paternidad responsable. Dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Y yo decía, pues llevas razón. Dios promete. ¿Tú ves a que mis hijos estén desnudos? No. ¿Tú ves a mis hijos que pasen hambre? No. No, hombre, lo que sí veo es que te los tienes que traer una furgoneta muy grande, porque dentro de poco en autobús, ¿no? Se venía aquí. Y de alguna forma Dios nos bendice, y él decía, mi mujer tiene hijos como coneja, no lo siente. Digo, qué bueno. Pero ahí tenemos, mujer, vas a parir con dolor. Dices tú, bueno, hasta que se inventó el epidural. Se la inyección epidural esa para que sigamos pariendo sin dolor. Ahora sí hay dolor. Y al hombre que le dijo, ahora ya no podrás elevar tu mano y encontrar el fruto gratuitamente, sino que la tierra te dará fruto a través de mucho trabajo y esfuerzo. A partir de aquí, ¿qué encontramos? Dolor, cansancio, fatiga. Y entonces en el mundo se incorporó la necesidad del descanso. ¿Es importante el descanso? Muy importante. Sabéis que mucha gente tiene problemas con dormir, con el sueño, ¿o no? Recuerdo cuando yo era niño, antes de ayer, una mujer allí en la entrada, cristiana, me dijo, yo no podía dormir hasta que conocí al Señor. ¿Qué quiere decirme? ¿Que confiar en el Señor te ayuda a dormir? Pues sí, se llamaba Angelita, ya no está entre nosotros. Y yo recuerdo como niño me chocó aquí el testimonio. Cuando tú confías en Dios, también es una pastilla para ayudarte a dormir. Sabéis que yo lo dije en días pasados. Ahí hablé de la armonía, hablé de la humildad, y yo hoy voy a seguir hablando de la humildad bajo esta idea del descanso. Aquí tengo información de psicólogos, una de las páginas más importantes europea. Aquí tengo la página de médicos de Estados Unidos, Medline Plus, hablando del descanso. Todos coinciden en la importancia y la necesidad del descanso y cómo el no descansar altera nuestra salud. Salud física, salud emocional e incluso salud espiritual. Aquí tengo un comentario de salud espiritual. ¿Y qué dice en cuanto cuando estamos sobrecargados de trabajo, somos más vulnerables a desobedecer a Dios? Fijaros esta idea. Cuando estamos cargados de trabajo, perdemos la capacidad de obedecer a Dios. No sé cómo entenderlo. Es decir, ¿qué importancia es que todos descansemos? Cuando no descansamos, nos levantamos cansados, ¿o no? Nos levantamos malhumorados. Los casados, no. Hay niños que tienen mal humor. Ayer lo hablaba con mi esposa. Tenemos un nieto que siempre despierta dulcemente. Y tenemos una nieta... Es que las mujeres nos vienen diciendo desde pequeñitas, ¿verdad? Luego se salvan, también, se les cura también. Porque la verdad es que nosotros tenemos un trabajo que realizar en la vida. A veces pensamos que el trabajo es exterior, pero Jesús enfoca el trabajo que tenemos que hacer en la vida acerca de nuestro corazón y nuestro alma. Que enfaticemos en eso. Que trabajemos, que nos observemos. Es importante el descanso. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, Génesis 2:2, y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. ¿Dios necesita reposar? Con palabras de Nair, que le gustan mucho los calificativos acerca de Dios, si Dios es omnipotente, no creo que Dios entre sus facultades está el cansarse. La idea que dice el mismo Génesis es que el reposo ya estaba constituido por Dios para que nosotros reposáramos, para que el ser humano reposara. Hay hermanos, el hermano que viene de Bilbao, Raúl, que me alegro mucho de que haya una iglesia de Cristo allí, nos decía, he dejado el trabajo de hostelería porque los domingos es cuando más se trabaja y no puedo reposar.
Sobre todo porque el domingo no podemos congregarnos en el nombre del Señor. La verdad que es importantísimo romper con las ocupaciones y preocupaciones diarias para volvernos a lo espiritual. Fijaros que no solamente el descanso es importante para el ser humano, que incluso para la tierra. Sabéis que nosotros, la palabra de Dios designa en Levítico, el 7º día al año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Yo a veces insisto en mi huerta en hacerla trabajar todos los años. Y cuando la hago trabajar mucho me dice, pues este año no te doy nada, porque no me has dado barbecho, así que no te doy nada. ¿Qué importancia es seguir lo que Dios ha establecido? Tanto en las leyes de naturaleza como en las leyes emocionales o espirituales. Venid a mí, nosotros predicamos a Cristo. Venid a mí, dice la palabra de Dios, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Señor, ¿y cómo tú nos haces de descansar? Mirad, yo os hago descansar enseñándoles cuál es el camino del descanso. Y es vivir una vida con humildad. Dice Génesis que el descanso era bueno y que la tierra deleitosa. Eso lo hizo Jacob. Dice estas palabras, qué bueno es el descanso. Proverbios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Fijaros, la Biblia tiene todos los aspectos. Mi interior, mi relación con mis hijos, corrige a tu hijo y te dará descanso. Déjale sin decir nada. ¿Hay alguno por ahí, algún sistema educativo que dice a los niños no se les puede corregir? Juanjo? Juanjo le llega algo de eso. Porque creo que tiene una hija educadora que se encarga una vía de sentido. No corrijas a los hijos, todo está bien. Todo está bien. Lleguéis a mi casa y mi nieta me tiene pintada la cocina, en la historia, porque no se la puede decir nada. Ya está el abuelo luego para pintar, para corregir, para historia. La palabra de Dios nos habla de la importancia de que el descanso está en la educación y en la corrección. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eclesiastés. Qué bueno es el descanso. El otro día aludíamos a Miguel de Cervantes cuando decía que lo importante en la vida es ser humilde, porque la humildad nos ayuda a evitar conflicto y a un bienestar emocional. Y decía que era la base de los demás valores. Cuando el apóstol Pablo conoce al Señor, el Espíritu le enseña todo lo que Cristo había enseñado, escribe a la capítulo 2 de Filipenses que leímos en días pasados, donde se nos dice, entre otros consejos, los siguientes. Da 8 características, 8 bíblicas de la persona humilde. Porque si veis, en el texto que hemos leído, relaciona, aprended de mí. Vale, Señor, aprendemos de ti. ¿Qué hemos de aprender? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú, en vez de ser humilde, eres un soberbio, quizás no descanses tanto. La primera es que no actúes bajo impulsos egoístas o vanidosos. Dice Filipenses, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Me traslado a la predicación de hace 2 domingos de nuestro hermano Monroy desde este púlpito. ¿Recordáis cuando él apeló a 1 Corintios 13? Donde recordándonos aquello de si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, y si repartiese mis bienes, y si dijese y tuviese toda la fe, y no tengo amor, lo que hace Pablo aquí es preguntarnos, ¿cuál es tu motivación acerca de lo que haces y realizas en tu vida? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Porque si el amor no es tu motivación, no se te pone en tu cuenta positiva en los cielos. ¿Entiendes? Cuando hacemos algo por amor, tiene valor. Cuando hacemos algo sin amor, ONGs,
¿Sabéis que las mayores ONGs del mundo son las de los multimillonarios? Eso lo inventaron los Rockefeller y los Rothschild para no pagar impuestos y para que dijéramos qué buenos eres. Hoy los Bill Gates, los George Soros, etcétera, etcétera, para los que les gusta estar en la actualidad, son los que más ONGs tienen. Pero son ONGs que no las hacen por amor, entre otras cosas porque son eugenésicas, es decir, quieren la extinción del ser humano. Mientras que el Señor quiere la vida, hace la vida. Si alguno tiene alguna duda, que entre en Planned Parenthood. Ven 37.000 clínicas abortivas en el mundo, asumidas por Bill Gates. 37.000 clínicas abortivas, financiadas. ONG. Tú dices, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Tú estás en el mundo, mi hermano. Tú estás en el mundo. Y yo no te voy a decir que tú estás en el mundo, porque el mundo que hay que construir nosotros es un mundo fundamentado en la verdad de Dios y en los valores de Dios. Y entre otras cosas es preguntarte que tú, si algún día tienes la capacidad de influir, y tienes la capacidad de influir desde tu propio cuerpo, tu propio hogar, tu propia escuela, todo lo que hagamos, lo hagas motivado por el amor, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Una persona que actúa con humildad no tiene complejo de superioridad, no ve a los demás por encima, ni tiene la necesidad de recordar a los demás lo que ha logrado. Quien obra con humildad no se vanagloria de lo que hace. Rechaza la ostentación, la arrogancia, el orgullo. Una petición. Señor, ponme en mí una motivación correcta. Ponme en mí amor. Ayúdame a amar. Yo recuerdo hace años, y he contado esto, que en casa, como todos los que venimos de familias tradicionales, la mamá es la que trabajaba en casa, cocinaba, limpiaba, servía, etcétera, etcétera. Y yo veía aquello siendo niño y decía, esto no es justo. Que ella comemos, sirve, compra, tal, y los demás acabamos al sofá, a la tele. Bueno, hoy sería al sofá, al móvil, al móvil, a jugar. Y yo dije, no es posible. Yo por amor no puedo permitir esto. Yo quiero fregar, yo quiero limpiar, yo quiero... ¿Pero por qué lo hago? No porque me obligue el feminismo, sino me obliga el amor. Cuando tú ves a alguien, un vecino, un amigo, a alguien con una carga que tú puedes ayudar. Alguien hablaba el otro día de que hoy los jóvenes ya no se levantan en los espacios públicos, en los transportes públicos. Cuando éramos niños aquí, veías a alguien embarazado, una persona mayor, enseguida corrías para levantarte y para ceder. Estábamos educados así. Y no lo haces porque seas viejo, lo haces porque amas. Y tú eres viejo, tú eres joven hoy, pero mañana eres como yo. Ayer me enseñaba mi cuñado una foto mía, un pedazo que tenía aquí cuando la primera vez que subí aquí. Y aquí le veis. Esto es por no dormir, por no descansar. Porque es uno de los efectos, dicen también de eso. Digo, qué bueno es que amemos. Porque cuando amas, el mundo cambia. El mundo cambia. Facilitas las cosas de la forma más sencilla. Yo no me creo más que nadie. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino por amor. Sigue diciendo Pablo, sed humildes y considerad que los demás son mejores que vosotros. Jóvenes, es difícil esto, ¿eh? O sea que vamos a ver, yo aquí cojo los codos, estoy como una desesperada, y va a ser mejor este que saca pero... No estamos hablando de esto. Estamos hablando de valor humano. Considerad a los demás como vosotros. Pero es que eso me va a llevar a un complejo de inferioridad. No. Recuerda que el que está apreciando eres tú al otro. El que le estás asignando valor eres tú. Luego, realmente el que tiene valor es la persona que asigna al otro y reconoce al otro. Aprecia, considera. No estoy diciendo que te menosprecien ni que permitas que te humillen. Algunas veces piensan, oye, tú eres cristiano, o pon la otra mejilla. Digo, qué confuso tú estás, ¿eh? Te has equivocado. Un cristiano no es una cucaracha que se arrastra. Un cristiano es un hijo de Dios, que tiene la dignidad de ser hijos de Dios. Y uno no se arrastra ante nadie. Solamente me arrastro ante el Señor que me amó. Y me arrastro por amor. Así que el que te piera una mejilla, ¿qué dice la palabra de Dios?
No te dejes, que así lo hacen a los esclavos, y tú no eres esclavo. Entonces, ¿qué hago? Ofrécele la otra. Porque cuando tú ofreces la otra, estás diciendo, yo ya no soy esclavo de nadie. Soy un libertado por el Señor Jesucristo. Y tengo la capacidad de vivir como libre, no como esclavo. La ley me impone llevar una milla. Viene un soldado y me dice, llévame mi capa. O llévame mi carga una milla. Y dice, no, tranquilo, te llevo 2. Porque no soy esclavo. Soy siervo, soy libre. Y esto traducirlo a las circunstancias que vivamos hoy. Nunca os dejéis tratar perdiendo vuestra dignidad. No que nadie se comporte, os obligue, sin que vosotros perdáis vuestra libertad y vuestra capacidad como hijos de Dios. Tenéis dignidad, y la dignidad no la otorga la Constitución, la otorga el Señor. Cuando el Salmo 8 David dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que vengas a visitarlo, se pregunta David. Dice el autor de Hebreos, aludiendo a este mismo texto, el hombre es tal que tú le hiciste poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. No sé qué valor te asignas, pero el valor que te asigna Dios es un poco menor que los ángeles. Tú dices, claro, es que me faltan alitas. Dices, bueno, te faltan alitas, pero no te falta divinidad. Tienes la divinidad en tu interior. Compartes la divinidad de Dios. Lo que ocurre es que Dios nos ha asignado la tierra, un lugar de prueba, un lugar donde se nos prueba nuestro amor a Dios, nuestra fidelidad a Dios, y donde cada uno de nosotros nos definimos. Es una oportunidad, es un mundo bellísimo, porque tú tienes la oportunidad de demostrar quién quieres ser. Tienes la libertad de definir quién quieres ser. ¿De qué se trata entonces la humildad? Porque la persona humilde es una persona equilibrada y realista en relación con uno mismo y con los demás. Una persona humilde no se siente superior a los demás, pero tampoco inferior, sino que siente el mismo respeto por todas las personas, por su entorno, y sabe valorar el esfuerzo de los demás. Cuando una persona haga algo, dale las gracias, anímale, estimúlale. No solamente le exijas, sino reconócelo. Lo hacemos con los niños cuando sacan unas buenas notas en sus colegios, con el que trabaja, con el compañero. Debemos, la persona motivadora, líder, reconoce al otro. De alguna forma, me diréis, ¿cómo debe ser nuestra conducta con los demás? Y yo diré, yo creo que la máxima nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En la versión de la palabra, dice, portaos en todo con los demás como queréis que los demás se porten con vosotros. En esto consiste la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. ¿Cómo nos debemos comportar los unos con los otros? Como nos gustaría que los demás se comportaran con nosotros. En el nombre del Señor. ¿Amén? Amén. Ten en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. ¿De verdad? ¿Tú no sabes lo egoísta que es el mundo, Juan? Claro que lo sé. Llevo unos cuantos años en él. Pero a mí los valores no proceden del mundo. Proceden de la palabra de Dios, del mismo Dios, donde Él me dice que cada uno no busque solo su propio provecho, sino el de los otros. Significa que tú en la vida ya sabemos que tienes necesidad. Todos tenemos necesidad. Pero toda nuestra actividad tiene que estar orientada a nosotros y al bien de los otros. Vivimos en comunidad, somos familia. El mundo entero es hijo de Dios. En los cielos estaremos todos los llamados por Dios, los que Él quiera, los que Él permita, porque el Evangelio es para todos. Yo he venido a quien a buscar, a todos. No hay exclusión, salvo el que quiera excluirse. Señor, tu bondad, tu amor es incompatible conmigo. Bueno, exclúyete tú, pero Dios nos ama a todos, Dios nos busca a todos, Dios nos quiere a todos, Dios nos ha dado divinidad a todos. Así que dice la palabra de Dios, no busques tu propio provecho sino el de los otros.
La humildad nos permite tener una visión muy amplia del mundo, que incluye el bienestar de los que nos rodean. ¿Se refleja en qué? En el deseo de ayudar a los demás, la generosidad, la disposición a contribuir al bienestar de los demás. Nos ayuda a pensar lo que podemos hacer para ayudar y bendecir a los demás, empezando por nuestra propia familia. Si tú en casa no limpias tu cuarto, tu habitación, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Si tú no ayudas, empieza a hacerlo, por favor, porque te estás construyendo como ser humano. Ahora es difícil que nuestras mujeres, las jóvenes, busquen un novio que no sepa cocinar, limpiar, trapear, etcétera, etcétera. Porque son los hombres los que cocinamos, ¿no? Yo creo que casi todos los que yo conozco, los que cocinan en casa son los hombres. No sé, ya y los hombres nos hemos vuelto, ya eso del machismo ya se ha quedado muy atrás. Los hombres colaboramos tanto como las mujeres en general. Y es justo, es justo que todos hagamos una parte en la vida familiar. Pero sobre todo los más jóvenes, no solo en la familia, en la amistad, siempre hay que ofrecer, siempre hay que dar. En la iglesia, en nuestro vecindario, en la humanidad entera. Qué bueno es servir, hacer algo que nos hagan sentir parte de algo más grande. ¿Y sabéis qué es lo más grande que nos ofrece el Señor? Su reino, su iglesia, del que tú formas parte. El domingo se predicaba de los dones, de las misiones. Una vez que tú has encontrado don, pídele al Señor la ocasión de utilizarlo. No esperes del subir al púlpito, que es el más visible. No esperes a este. Algunos, con los muchos años, hemos conseguido controlar un poco los nervios, pero yo casi toda la vida me gustaba el púlpito de antes porque te podías tapar y sujetar, ¿no? Ahora ya hemos perdido un poquito más el miedo, pero me ha costado 40 años o más. Pero lo importante es que todos podemos servir de cualquier forma. Y todos servimos cuando nos saludamos con cariño, cuando nos damos un abrazo sincero, cuando oramos por ese hermano que tiene ese problema, y es una gran bendición el hecho de formar parte de una iglesia que se quiere, que se ama y que se ayuda. Voy a acabar con el cuarto y último punto por hoy. Los otros 4 lo dejamos para otro día. La persona que quiere descansar debe esforzarse para ser más como Jesús. Dice Pablo en Filipenses, versículo 5, comportaos como lo hizo Cristo Jesús. A lo largo de los años hemos escuchado que un ser humano no puede ser como un ser divino. Pero en cambio Jesús no era un ser divino cuando era Jesús. Era un ser totalmente humano, con todas las necesidades, debilidades, pruebas, sometidas. Por tanto, Él sí puede ser nuestro ejemplo. Nosotros encontramos ejemplos en muchas personas, pero a veces esos ejemplos nos fallan. ¿Os acordáis de aquel pastor? Ay, con los años le fue infiel a la mujer. Bueno, pero si aquel pastor no predicaba a Cristo, pues os sirvió de ejemplo durante un tiempo. Amén, demos gracias a Dios por él. Ninguno somos perfectos, salvo Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso dice ahí, comportaos como lo hizo Jesús de Nazaret. Comportaos como Él, no como el que ve. Porque la palabra de Dios es muy sabia. Y dice, observar, dice el autor de Hebreos, aquel que os preside en vuestras reuniones, observar su ejemplo, no sus palabras, su ejemplo. Y damos gracias a Dios porque los pastores que hemos tenido en esta iglesia han sido un buenísimo ejemplo. Amén. Y lo siguen siendo. Con todas siendo su humanidad, en cuanto a servicio, en cuanto a motivación, en cuanto a dedicación, en cuanto a humildad. Damos gracias a Dios por lo que nos has puesto a servir, Señor. Y te pedimos también que tú levantes más gente que quiera servirte, que quiera aprovechar sus dones. Jesús en un momento dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no estáis dispuestos a hacer lo que yo digo? Es así, ¿no? A veces hay contradicción. El ser humano es muy contradictorio, ¿vale? Y Dios lo sabe, y Dios nos conoce, Dios lo sabe. De tal forma que dice, heme aquí, envíame a mí, y luego no vas. Y el otro que no dice nada es el que va. Es igual, Dios sabe cuál es su ganado con el que trabaja. Él nos conoce, Él está siempre. Dios te ama.
Y Dios tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros. Dios nos quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos, ¿eh? Muchísimo nos quiere. Ahora tú dices, ¿y por qué yo no siento eso? ¿Por qué yo no percibo eso? ¿Recuerdas que te alejaste del paraíso? Que el Señor cuando te llama, Adán, Adán, Eva, Eva. ¿Dónde estabais? Que ayer cuando llamaba estabais delante. Es que, Señor, oímos tu voz y tuvimos miedo. Y nos escondimos porque nos sentimos desnudos. ¿Y quién os ha dicho que estáis desnudos? ¿Quién ha introducido el miedo? ¿Dónde y quién ha marcado distancia? Yo vengo todos los días y estoy con vosotros. El que marca distancia eres tú, soy yo. Dios siempre está próximo a nosotros, ¿o no? Dios está muy próximo. Estoy a la puerta y llamo. A veces esto lo decimos que es a los no cristianos, pero a veces los que más duros somos los propios cristianos, que hacemos callo y no nos damos cuenta. Ya perdemos esa sensibilidad hacia Dios por el tiempo, nos acostumbramos. Y sin darnos cuenta que nosotros necesitamos reconvertirnos a Dios constantemente. Necesitamos abrir la puerta. Necesitamos decirle, Señor, soy cristiano, pero estoy cansado. ¡Ay! ¿Estás cansado? ¿No has aprendido todavía que yo estoy a tu lado? ¿Que la carga no es tuya, que la carga no es mía? Aquí hemos oído más de un pastor diciendo, cuando yo cargo mis espaldas y ya no puedo llevar más el peso del problema de la congregación, les digo, Señor, son tuyos. Hasta aquí he llegado yo, ahora ya son tuyos, porque yo no puedo. Yo no puedo. Hay un límite para todo ser humano. Sin embargo, Dios dice, aprended de mí, que soy humilde. Padre, la carga que tú me estás pidiendo, por favor, si es posible, pásala de mí. Y si es tu voluntad, la asumo. Hasta el mismo Señor Jesús parecía que tenía límites en cuanto a su capacidad de sacrificio por amor a la humanidad. ¿Qué nos está enseñando esto? Hemos de aprender a depender de Dios cada día de nuestra vida. Hemos de aprender a gestionar nuestro trabajo y nuestra carga. Y vosotros diréis, ¿de verdad, Juan? Os he dicho, Christian Barnard fue el primer médico que hizo un trasplante de corazón. Y él decía, como mínimo yo duermo 9 horas diarias, porque para la salud de mi corazón necesito 9 horas, decía Christian Barnard. Murió joven, no que sé que no dormía tanto, murió con apenas 70 y tantos años. Pero bueno, y hay otros que dicen los psicólogos, oye, aprended a descansar y si no os tomaros pastillitas. Yo os digo, por favor, aprended a confiar en Dios y decirle, Señor, ayúdame a dormir, ayúdame a descansar. Yo me pongo de mal humor cuando no descanso. Me noto, me enfado conmigo mismo. ¿Y qué importancia es el descanso? Pero sobre todo, qué importancia es aprender a descargarte en el Señor. Yo sé que, y sabéis todos, que uno de los mayores productos que se venden en las farmacias son los ansiolíticos para la ansiedad. Uno de los efectos que tiene el descanso es descargarnos del estrés diario. Necesitamos descansar. Y lo que la Biblia nos enseña es que debemos descargar, como nos lo dice nuestro Maestro. Busca la dirección del Espíritu Santo. Renueva así tu fuerza espiritual para tomar decisiones que nos ayuden a reflejar el carácter de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y él dice, ¿por qué? Porque la carga que yo os propongo es liviana, ligera mi carga. Fijaros que el concepto del mundo es todo lo contrario. Cuando te haces cristiano, ya toda la losa del mundo del pecado te cae encima, ya no puedes divertirte, ya no puedes hacer nada, todo está mal, todo está mal, todo está mal. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo como, yo bebo, yo abrazo, yo disfruto,
Y nada es pecado para el cristiano. Todo es libre. El único que es pecado es vivir lejos de Cristo. Lo único que no es correcto es que no vivas tu intimidad diaria con el Señor. Si tú vives al lado del Señor, Él te va a llegar a gozar cada minuto, cada instante de tu vida. ¿Amén? Pero Jesús sabe que lo olvidamos. Por eso Él dice, aprended de mí. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo? Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo? Los más íntimos de Cristo, los más cercanos a Él, ni sabían orar, ni sabían reconocer al Padre. Así que si tú a veces eres ignorante o no sabes cómo esto, no te asustes. Los más próximos a Él también les pasaba lo mismo. Por eso necesitamos vivir vidas de aprendizaje. Cada día hemos de aprender, cada día hemos de renovar. Y nosotros cuando hacemos esta celebración del pan y de la copa, ¿qué hacemos sino renovarnos? Decirle, Señor, te amamos y recibimos tu amor. Sabemos que todo lo que me ha dicho ese Señor que está ahí, ahora, es cierto y yo lo corroboro, porque de tal manera nos has amado que has dejado estos símbolos para que yo reciba, pero es que me siento mal contigo mismo. Siéntate tú mal, yo me siento muy bien contigo porque te amo. Yo me siento muy bien contigo porque te amo. Yo me siento muy bien porque sé las peleas que tienes diarias para vivir cerca de mí. Yo sé que luchas porque tus hijos vengan a la iglesia y no lo consigues. Yo sé la cantidad de familias que te preocupa. Yo tengo toda esa preocupación y la llevo conmigo. Y quiero que sepas que en este momento descárgate. Deja tu carga. Esto es lo que hacemos aquí. Señor, traemos mi carga de pecado, mi carga de lucha, mi carga de angustia, mi carga de ansiedad, hasta mi carga de las pastillas que tengo que tomar. Ayúdame, Señor, a prescindir de ellas, porque sé que en ti hay poder. Hay un poder para cambiar desde mi interior hacia afuera. Sé que llevo muchos años. Y el Señor te va a decir, sigue, continúa, porque en mí hay victoria. De ese problema que tienes, de esa carga que tienes, en Él hay victoria. Y venimos a la iglesia para reforzarnos. Y venimos a la iglesia para darte gracias, Señor, porque tú nos has dado todas las herramientas para amarte, servirte y para ser. Jesús, por favor, ¿quieres dar gracias a Dios en oración?